Dios les bendiga a todos los que están en este lugar. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Y llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Y llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Y llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Dios les bendiga a todos los que están en este lugar. No estoy muy segura. Creo. Si no se oye, por favor, dígamelo, hágamelo ver ahí, deme una señal. Dígame cómo se está escuchando porque lo tenía en mal colocado. Bueno, como le dije en un principio, yo soy hermana Marcela Germán y estoy aquí porque pues el Señor también nos dice, ¿no?, que nos habla también en su palabra que también tenemos que testificar, ¿verdad? También debemos de ser testigos. Sí, mi hermana Rosa Vega, oración por sanidad de su papá en los riñones. ¿Sabe que de eso se trata, hermana Rosa Vega? Quédese en este lugar porque verá lo que le voy a contar. Le voy a contar algo que me pasó, que me estuvo pasando por mucho tiempo. Y sabe una cosa, hermana Rosa Vega, lo importante es creer. Esa es la clave perfecta de la sanidad en nosotros. Creer que Dios nos va a sanar. Y le voy a contar. Por eso le pido a usted, por favor, que se quede en esta tarde, porque le voy a contar lo que Dios hizo conmigo. Él me sanó y yo sé que a tu papá también le va a sanar esos riñones, pero tiene que creer. También del azúcar el Señor lo va a sanar. Créale al Señor.
y todo le va a ser posible. Así que mi hermana Rosa Vega, usted está ahí por un propósito, por una razón especial que el Señor la llevó hasta ahí. Quédese ahí entonces hasta el final. Yo traigo nada más una reflexión muy corta, pero también traigo un pequeño testimonio de lo que Dios hizo conmigo. Amén. Él me sanó, entonces quédese hasta el final. Y yo hoy quiero... Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Gracias. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Señor. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Él me tomó en sus brazos y me ha dado la libertad. A todos los que hemos sido cautivos en delitos y pecados, el Señor nos ha sacado, nos ha restaurado, nos ha limpiado, nos ha dado libertad. Así que solamente le puedo dar las gracias por todas las cosas, por todos sus favores. Solamente le puedo dar gracias. Muchas gracias al Señor. Fíjese, mi hermano, mi hermana. Ya tenía tiempo, días que entraba aquí con ustedes y les decía que oraran por mí, porque cada vez que yo daba el mensaje o quería cantar, pues se me inflamaba a un lado del cuello, se me hacía una bola y me ardía, me dolía. Y eso me paraba. Yo no podía seguir cantando ni podía seguir dando el mensaje. Entonces me molestaba bastante. Y eso era en el tiempo que yo entraba. Yo les pedía a ustedes que oraran por mí, que oraran porque necesitaba de la oración por sanidad. Y también eso fue desde hace meses atrás. Estuve yo desde septiembre con ese problema. Y pasaba el tiempo y el problema se me acrecentaba más, se me iba haciendo más fuerte. Yo pensé que, según yo, decía, bueno, a lo mejor quizás es algún mal ejercicio o algún mal movimiento que hice, no sé, pero pensaba todo en un principio, ¿no? Por ahí en septiembre, en octubre, pensaba todo y
y decía, bueno, se lo dejo al Señor, todo lo malo pues que podría ser lo que yo traía en el lado de mi garganta. Y entonces yo tuve que hacer cita con el especialista para que checara qué era lo que me estaba pasando, porque sentía que ya no podía cantar. De hecho, había dejado de cantar, había dejado de hablar mucho. Trataba de no hacerlo porque las veces que lo hacía me lastimaba. Y la última vez que entré, no la última vez que entré, les dije que ya no podía más, que necesitaba de ustedes también como apoyo en oración, porque me sentía mal, de verdad me sentía mal, porque me dolía bastante. Entonces en una de esas yo me senté y le dije al Señor, Señor, tú sabes que mi voz es para adorarte a ti, es para cantarte a ti. Tú sabes, Señor, que el talento que tú me diste lo he dedicado para ti en todo este tiempo. En el momento que tú me salvaste, Señor, le dije, mi voz ha sido especialmente para ti en adoración. Entonces, y era uno de los momentos, hermanos, hermanas, que me tocaba y sentía inflamado y me ardía. No podía ni hablar. Entonces, unos días después, cuando yo le pedí al Señor con todo mi corazón y creyendo de que Él era el único que me podía salvar, porque no había otro, que era el único que me podía dar la sanidad completa. Entonces, unos días después, di un mensaje en esta página con ustedes acerca del agradecimiento. Y también canté unas alabanzas que se están escuchando en este momento. Y justo cuando yo cantaba en estas alabanzas, yo sentía que mi cuello se iba desinflamando. Yo no lo podía creer en mi pensamiento, ¿no? Pero sabía que Dios estaba en todo. Entonces dije, cuando yo terminé de cantar estas alabanzas, ya estoy sana, dije. Ya estoy sana. El Señor me ha escuchado y me sanó. Pero ¿sabe cómo entré? Entré sin temor. Entré con confianza. Entré con fe, pero con lo más principal, creyendo que Dios me iba a sanar en ese momento. Entonces yo le canté a Él con todo mi corazón y le pedí, sáname. Yo le dije, sáname, sáname. Y el Señor me oyó en ese momento. Si usted está pasando por una enfermedad, si está pasando por una dolencia, si está pasando por una situación de dolor, de ansiedad, de estrés, es el momento que crea en el Señor. Créele a Él, porque seguro, si tú entras con fe, con confianza y con la esperanza y creyendo que Él te va a sanar, Él te va a sanar, no importa de qué enfermedad. El martes pasado yo estuve con el especialista. Llegué sana. Me senté en la silla y yo dije, yo sé que el doctor me va a decir que no tengo nada. Entré y me colocaron una cámara por la nariz hasta que llegara hasta acá, hasta la laringe. Y el doctor me dijo, oiga lo que me dijo, es que el que cree, hermano, hermana, el que cree, al que cree todo le es posible. Todo le es posible, pero tiene que creer. El doctor en ese momento me vio y me dijo, no tienes absolutamente nada. Tus cuerdas vocales están perfectas, no tienes ningún ganglio, ninguna infección, no tienes nada.
Y yo batallé 3 meses. 3 meses de incredulidad, mis hermanos. 3 meses de falta de fe, de falta de confianza a Dios. Hasta que yo dije, Señor, hasta aquí. Yo creo en ti y yo sé que tú me vas a sanar. Porque me amas, por misericordia, no porque quiera yo, por amor. Y yo le dije, Señor, mi voz es dedicada solamente para ti, Señor. Todo lo que tengo es tuyo. Si yo me quedara sin voz, Señor, ¿cómo te podría adorar? Si mi pasión es cantarte. Y Él me sanó. Y le voy a cantar los momentos en donde yo le pedía, sáname. Por favor, acompáñeme. Y cante usted junto conmigo y dígale, sáname de lo que usted tenga. Acompáñeme. Cántele a Él. Cántele a Él, mis hermanos, mis hermanas. Cántele con todo su corazón y con toda su fe, creyendo que Él es el único que lo va a sacar en victoria. No hay otro. Yo entré con un dolor aquí en el cuello, cantando esta canción, esta alabanza. Y le cantaba con todo mi corazón. Le decía así: te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo mi Señor. Aleluya, te adoramos, sí, Señor. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos, sí, Señor. Cristo, mi Señor. Empiece a cantarle al Señor, empiece a adorarle y dígale, sáname, Señor, sánanos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Gloria a ti, Señor. Tú eres santo. Solo tú eres santo. Cántele, por favor, créale. Solo tú eres santo. Santo mi Señor.
Aleluya, Señor, sana nuestra tierra, sánanos, Señor. Mira, yo te presento al papá de Rosa Vega, Padre Santo, para que sean restaurados esos pulmones y esa diabetes. Salga fuera ese azúcar de su sangre. Te presento también a mi hermana Serpa Sonia, que pide oración por su esposo y por sus 3 hijas y sus 2 nietos, por toda su familia. Él sabe que el Señor es poderoso, Él es santo, Él es digno, y Él va a estar allí en ese lugar restaurando a toda la familia, sanando corazones, quitando rencores, malos pensamientos, que haya unión en ese lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Cántele, cántele, adore al Señor. Te adoramos, Cristo, te adoramos, Cristo, te adoramos. Dígame. Cristo, mi Señor. Cuando yo le cantaba al Señor estos cantos, estas alabanzas, y en este justo momento Él iba sanando lo que yo tenía en este lugar. Él me sanó porque yo le creo. Le creí en ese momento y tuve fe y confianza. Hermana Sonia, si usted cree y confía en el Señor, su familia será restaurada. Sus hijos y sus nietos serán restaurados, por misericordia alcanzados. Así será. Gloria al Señor. Él es santo. Tú eres santo, santo y digno. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Santo mi Señor. En el siguiente canto yo iba a restaurar, el Señor me iba restaurando completamente. Empecé a sentir su sanidad y mi garganta se despejó por completo, y hasta hoy puedo decir obedecer, porque el Señor hasta aquí ha estado conmigo y me ha ayudado. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Solo tú eres digno y santo. Solo tú eres digno. Aleluya. Sánanos, Señor. Sánanos y restauranos completamente, Señor. Por el poder de tu Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Sana nuestra vida, Señor. Aleluya. De verdad, mi hermano, mi hermana, el Señor está con usted. Si usted está en este momento, es porque le cree a Él. Vamos a seguir cantando, Señor. Creyendo que tú nos has sanado. Espíritu de Dios.
llena mi vida. Llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Dígale usted también. Lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor y lléname, lléname y lléname con tu presencia, lléname. Lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, sana, sana mi vida, dígale, sana mi vida. Sana mi vida, sáname, sana mi alma, sáname, sana, sana mi ser. Dígale usted también, Espíritu de Dios, levante su mano, dígale, sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser, sana mi ser. Y sáname, sáname, sáname con tu presencia, sáname, sáname con tu poder, sáname, sáname con tu amor y límpiame, límpiame, límpiame con tu sangre preciosa, límpiame, límpiame con tu poder, límpiame, límpiame con tu amor. Espíritu de Dios, ven y sana nuestras vidas, Señor. Sana nuestras dolencias. En tu palabra dice que por tu llaga hemos sido curados. Creyendo, por supuesto, que tú eres el único sanador, que tú eres el único que nos puede ayudar en todo momento. Sana y restaura nuestra vida, Señor, nuestra familia. Restáuranos, precioso Dios. Necesitamos de ti. Te necesitamos, Señor. Límpianos y lléname,
y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor y sáname, límpiame, quítame toda enfermedad, Señor. Toda dolencia sea quitada de tu pueblo santo. Toda enfermedad, todo llanto, toda tristeza sea sacada en el nombre de Jesús. Con tu amor y sánanos con tu presencia, sánanos con tu poder, sánanos con tu amor y sáname con tu presencia, sáname con tu poder, sáname con tu amor. Espíritu de Dios, he aquí, Señor, a tu pueblo que está clamando con un corazón humillado ante ti, que está pidiendo, que está clamando por sanidad, Señor. He aquí a tu pueblo santo, Dios mío. Haz ese milagro, haznos ese milagro, Señor, por amor y por misericordia a nosotros, por amor a tu creación, Señor Jesús. Haznos ese milagro de sanidad a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres, Señor. Sana de nuestras dolencias, sana sus enfermedades, llévatelas, Señor. Tú las dejaste en esa cruz y nos has limpiado, nos has transformado, nos has hecho nuevos, renovados. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque tú eres el único Dios que puede ayudarnos y sanarnos completamente. Aleluya. Gracias, Señor. Sánanos con tu poder. Sánanos, Señor, y libértanos. Libértanos, Padre. A los que están cautivos, libértalos, precioso Dios, con tu amor. Y sánanos con tu presencia, sánanos con tu poder, sánanos con tu amor. Y sáname con tu presencia, sáname con tu poder, sáname con tu amor. Sánanos, Señor. Este es el momento, mi hermano, mi hermana. Cierre sus ojos y dígale: Señor, sáname. Señor, libérame, límpiame. Sana a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Sana nuestra vida y nuestra alma. Sánanos, Señor. Sánanos, precioso Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos.
gracias, gloria, honra y honor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque ya estamos sanos, ya estamos limpios, ya somos curados. Gracias, Señor. En Lucas 11:13 dice: pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Hermanos, hermanas, creámosle a nuestro Señor. Déjeme entonces, quédese ahí, por favor. Nada más voy a poner un poco de música instrumental y le voy a dar un corto mensaje de la palabra del Señor. Nada más para que usted entienda a quién estamos adorando, para que usted vea, oiga a quién hemos venido a adorar, a quién nosotros le estamos sirviendo. Mire, cuando nosotros le servimos al Señor, ya lo que se diga o lo que se hablen de nosotros, de veras que ya no nos importa, ya no nos duele, ya no nos hace efecto, porque le servimos a un Dios que nos cuida, que nos ayuda, que nos sostiene, que nos alimenta, que Él es todo para nosotros, hermanos. Amén. Así es, hermana Rosa Vega, el milagro ya está hecho. Amén. Y le voy a mostrar. Quédese tantito, por favor. Tenemos, amigo espectador que está en este lugar, tenemos que aceptar lo que somos. Y aunque nos duela reconocerlo, todos somos pecadores, todos. Y no hay nadie tan bueno que no necesite ser salvo, ni tan malo que no pueda ser salvo. Quiero leerle un corto capítulo, un pasaje. Por favor, acompáñenme. Capítulo en Hechos 8, en el 26. Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, ya había venido a Jerusalén para adorar. Miren, este hombre, al parecer, pues era un hombre que tenía muchísimo dinero. Era rico. Él estaba, dice, sobre todos los tesoros pues era funcionario, dice, ¿verdad? De Candace, ¿verdad? Entonces, el hombre se ve que era muy rico, pero tenía necesidad de adorar. Porque él fue hasta Gaza, a Jerusalén. Fue a adorar a Dios, a Jesús. Y ni siquiera sabía quién estaba adorando. Pero él, yo me imaginé cuando yo leía este pasaje, yo me imaginé que él veía a todos los hermanos cantando, saltando de alegría, adorando con salmos y alabanzas. Y él se contagió y cantaba y alababa. Y traía un pergamino especial, traía una lectura especial este hombre. Este hombre sintió un avivamiento en su corazón, algo tan grande, tan enorme que
que él venía leyendo en voz alta desde su carruaje, mis hermanos. Era el gozo vivo de Dios en su corazón. Mire, cuando Dios sabe que alguien tiene ese gozo vivo en su alma, en su corazón, Dios no lo deja solo. Aunque no sepa nada, Dios busca la manera de instruirle. Nosotros, los cristianos, somos testigos de Jesús. Y nosotros somos ayudadores, evangelistas de nuestro Señor Jesús. Voy a seguir leyendo, porque ya me estoy apasionando. Este hombre rico, funcionario de Candace, reina de los etíopes, dice que el cual, bueno, ya le dije, ¿no? Y dice, ya había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu, vamos leyendo, y el Espíritu dijo a Felipe, Felipe era un gran servidor de Dios, un evangelista nato. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. En este momento hay muchos Felipes a su alrededor. Y quizás en este momento a alguno el Señor ya le habló y le dijo, acércate. Háblale a este amigo, a esta amiga. Yo en este momento soy como Felipe. Estoy enviada a hacer lo que nuestro Señor, ese mandato tan grande que el Señor nos dejó. Estoy enviada a predicar el mensaje de salvación. Llámeme como Felipe. Yo soy Felipe. Así que vamos a seguir leyendo, pero un momentito más porque se me fue la música. Ahí está. Ahorita le seguimos. Vamos a seguir leyendo. Le dijo, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Este hombre, mis hermanos, mis hermanas, amigo espectador, venía deseoso, hambriento de saber más de la palabra de Dios. Tenía hambre y sed de conocer, de saber a quién estaba adorando. Quizás él no sabía. Él fue a ese lugar porque alguien le dijo que fuera, pero no sabía exactamente lo que había pasado en ese lugar. Salió con un corazón transformado, con un corazón lleno de avivamiento. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, esta es la clave, hermano cristiano, hermana cristiana, esta es nuestra clave, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, Hijo de María y de José, Padre terrenal.
Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús nació en Belén de Judea, en un pesebre. Su infancia y su juventud transcurrieron en Nazaret, ayudando a su padre terrenal en la carpintería, y estudiaba las tradiciones judías. A sus 30 años fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y empezó a predicar la llegada del reino de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino Jesús? Él vino para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, para liberación de los prisioneros. Él vino para traer luz a un mundo de oscuridad. Él vino para salvar a los pecadores, para testificar de la verdad, para dar su vida en rescate por muchos, dándonos la vida eterna. Él vino para revelar el amor de Dios al mundo, para consolar a los que lloran, para darnos el espíritu de adopción. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, para saciar nuestra sed, la sed más profunda que podamos tener, para revelar la gloria de Dios. Él vino para salvarnos, para darnos vida eterna. Él vino para darnos libertad cuando vivíamos en un mundo cautivo, lleno de delitos y pecados de los más despreciables. Vino para darnos la vista a los ciegos, para darnos libertad, para darnos libertad y sacarnos de la opresión del delito. Y tuvo que pasar por un calvario terrible, terrible. Lo humillaron, lo torturaron, le dieron latigazos, lo golpearon sin piedad. Se burlaron de él, lo escupieron y él no abrió su boca. Y todo lo hizo siguiendo la voluntad del Padre y por amor a nosotros también. Este es nuestro Señor Jesús, el que me salvó, el que me ayudó, el que me sanó, el que lo sanó a usted. Su milagro ya está hecho. En su casa ya hay sanidad. Usted ya tiene el trabajo que ya le pedía al Señor. Ya el Señor le quitó esa dolencia. Ya lo sanó, ya lo restauró, ya lo libertó. Apodérese de ese milagro. Yo le presenté a nuestro Señor Jesús y le dije, ¿a qué vino Él? Él vino a servir. Él no vino a ser servido. Él vino a servir. Este es nuestro Señor Jesús, el que Juan nos menciona en el versículo 3:16,
Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es Jesús, el que me sanó, el que le sanó a usted. Dele la gloria y la honra al Señor todos los días de su vida, mis hermanos. Y si usted, amigo espectador, aún no ha sido alcanzado por la gracia del Señor, por favor, no pierda el tiempo. Podemos estar conscientes de lo que está pasando en este momento. Del mañana no sabemos. Déjese alcanzar por la misericordia de Dios, por favor. Y vamos a seguir con un canto. Sígame acompañando, por favor. Sígame acompañando ahí. Vamos a cantar. Vean cómo me quedó la voz. Que hablo y hasta puedo seguir cantando. ¿Cómo no le voy a adorar? ¿Cómo no le voy a dar toda la gloria y toda la honra? Él es el único al que amamos, al que adoramos. Si usted puede compartir este video, este mensaje, compártalo, haciendo un acto de evangelización para salvar o para sanar a alguien que está necesitado. Ayúdenos con eso. Dios les continúe bendiciendo y vamos a cantarle al Señor. Gracias, Padre amado. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Así es. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están. Así estaremos un día también. Y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Más allá, dígale usted también, del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están, y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad.
y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él, y su gloria está aquí. Aleluya. Tu gloria está en este lugar, Señor. Sentimos tu presencia santa, precioso. Te adoramos y bendecimos tu nombre eternamente, mi Rey. Yo les bendigo una vez más. Yo soy hermana Marcela Germán. Un gusto enorme haber estado en este lugar. Comparte este video, por favor, para aquel que está en una necesidad, pues se pueda sanar, que el Señor nos sane concretamente. Estoy viendo sus mensajes. Amén, aleluya. Hermano Lorenzo Bravo, Dios le bendiga también. Gloria a Dios, así es. Amén, aleluya. Dios les bendiga a los que están en este lugar. A todos ustedes, yo sé que el Señor los ha dejado hasta ahí por un propósito. Para Él no existen las casualidades. Él trabaja a través de propósitos y atrae la atención del que Él quiere. Este es su día de salvación. Este es un día de buenas noticias para usted. En este momento yo, como Felipe, le presenté a Jesús y le dije a qué vino Él. Aleluya. Él vino a darnos la vida eterna y a salvarnos, a sacarnos del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación, del dolor y de la miseria. Él es Jesús, el único Salvador que nos puede sacar de todo eso. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están, y los 24 ancianos dicen: santo, santo, santo a su majestad. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Yo le doy las gracias a Dios porque Él me estaba transformando. Él estaba rehabilitando mis cuerdas vocales, las estaba haciendo nuevas, las estaba fortaleciendo. Pero yo no lo sabía. Lo entendí hasta que entré cantando, creyéndole, con fe,
con confianza y poniendo todas mis esperanzas en Él. Solamente así Él me sanó. Dios les bendiga a todos los que están en este lugar. Comparte este video. Es importante. Usted estaría haciendo un gran acto de evangelización. Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez. Hasta aquí el mensaje.